Hola, bienvenido a Palabras de Vida capítulo 6. Hoy continuaremos aprendiendo sobre San Lucas. Este espacio está dedicado a aprender juntos cómo ir a las Sagradas Escrituras, cómo ir a la Biblia. Aquí está la palabra de Dios y la palabra de Dios está viva. Eso quiere decir que está vigente, que hoy te funciona, que hoy da resultados en tu vida. De una manera práctica, vamos a aprender cómo ir a esas sagradas escrituras, leer a las personas que Dios escogió para que escribieran el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Jesucristo y el Nuevo Testamento es después de Jesús. Estamos en el Evangelio de San Lucas, esto es Nuevo Testamento, y vas a poder escuchar y aprender sobre Jesucristo, cómo Jesús actuaba, cómo Jesús sanaba, cómo sana en nuestros tiempos, porque todo esto está vigente. Eso es lo más importante, lo primero que debemos saber. Y para poder escuchar la voz de Dios en medio de estas sabias palabras de su palabra, requerimos de una disposición especial. Requerimos de pedirle a su Espíritu Santo que sea Él el que nos venga a explicar y a decir qué está queriéndonos decir nuestro Padre Celestial hoy con lo que estamos aprendiendo. Muy importante que cada nombre que tú escuches en las Sagradas Escrituras pongas el tuyo, porque esto es personal. Las Sagradas Escrituras son para ti y para mí. Entonces es personal. Donde leamos el hombre de la mano seca, eso somos nosotros. Donde leamos Israel, somos nosotros. Entonces llevarlo personal. ¿Qué nos está diciendo nuestro Padre hoy? Te voy a dar unos consejos antes de comenzar, que debes siempre utilizar y que el padre Ignacio Larrañaga los describe de una manera sencilla y muy prácticos para nosotros ir a las Sagradas Escrituras. Él dice que hay una disposición previa. Antes de comenzar a leer, requerimos hacer esto. Debemos procurar tener el alma vacía, tranquila, sin ansiedad, serenamente expectante, pues es el Señor el que viene en su palabra a tu encuentro. Es Dios el que te está hablando a través de su palabra. Entonces requiere de nosotros que soltemos las expectativas, soltemos las ansiedades de que voy a ir a ver qué me dice mi Padre para solucionar este problema. No, el consejo es respira. Antes de comenzar a leer sus escrituras, confía. Confía que el mensaje de Dios y su palabra va a llegar a sus tiempos, que son los mejores, a ti. Y que mientras tu corazón esté más sereno, más tranquilo, eso quiere decir en confianza, entonces vas a tener la posibilidad de encontrarte con tu Creador, con quien tanto te ama. Cuando escojas el texto, luego que lo escoges, vas a invocar al Espíritu Santo. Haces una lectura lenta, muy lenta, con pausas frecuentes, pensando que Dios te está hablando a ti en este momento con estas palabras que estás leyendo. Importantísimo. Vamos antes de empezar a hacer una oración al Espíritu Santo para que sea Él el que nos traiga la palabra de Dios, que nos diga, nos lleve a ese encuentro y nosotros podamos sentir esa inspiración divina y entender, comprender lo que nuestro Padre nos está queriendo decir. Tiene que ser una lectura desinteresada. Escucha con atención. Eso es sin expectativas. Voy a abrir la Biblia para arreglar mi vida. Voy a leer la palabra de Dios para conseguirle solución a este gran problema que tengo ya. Y todo así, rápido, apurado. No. Abre la Biblia para sencillamente conseguirte con quien te creó, para que Él te hable con ese amor, esa dulzura, esa ternura y te llene de su paz que tanto necesita tu corazón.
Fíjate, tiene que ser una lectura desinteresada, sin buscar utilidad alguna, como solución a tus problemas, doctrinas o verdades. El Señor se manifestará libremente, según sus designios y proyectos para tu vida. Así permitirás a Dios ser Dios en tu vida, y Dios se da en abundancia, en grande, espectacular, no lo poquito que tú le estás pidiendo o esperando, Él se da en grande. Permítele a Dios ser Dios en tu vida y ve a leer su palabra desinteresadamente. Cuando estés escuchando la lectura, mientras vas leyendo lentamente, que lo que vas leyendo sea escuchar a Dios. Es el Señor el que te está hablando de persona a persona. Esto es personal, esto es contigo, conmigo. Hay que leerlo. Él nos está hablando a nosotros, no hace 2000 años. Sácate eso de la cabeza de que esto se escribió hace más de 2000 años y que eso está obsoleto o ya pasó. No, la palabra de Dios está viva y presente. Dios vive en un eterno presente. Estas palabras tan antiguas las está pronunciando el Señor en este momento para ti. Escúchalo con una atención receptiva y serena, sin ansiedad alguna. Si hoy estás ansioso o estás ansioso en algún momento que vayas a abrir las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, primero haz una oración y dile a Jesús: Jesús, te entrego esta ansiedad. Quiero escuchar a mi Padre tranquilamente, ayúdame a estar sereno. No pretendas tanto entender intelectualmente lo que estás escuchando. No te esfuerces tanto por averiguar qué significa esta frase, qué quiere decir este versículo, sino qué me está queriendo decir el Señor a mí con estas palabras. Deja el análisis. El análisis úsalo para las matemáticas y para cuando tengas que sacar cuentas. Aquí no hay nada que entender, es mucho sí que sentir, que experimentar. Y requiere de ti eso, que sueltes el querer entender, porque eso te distrae. Es ir más allá y sencillamente al escuchar las palabras es Él el que te está hablando a ti. Alégrate de eso, que tienes un Dios, un Padre que te trata personalmente, te ama sin condiciones y te está hablando a través de su palabra. Mucha gente pregunta: ¿y cómo escucho a Dios? ¿Cómo puedo escuchar a mi Padre? Y aquí está la respuesta, a través de sus sagradas palabras. Si algunas expresiones no te dicen nada, no pasa nada, sigue adelante, ¿ok? Si no te dice nada algo que leíste y te queda, vuélvelo a leer con calma, entregar de nuevo las expectativas al Señor y vuélvelo a leer. Y si no te dice nada, tranquilo, todo llega a su momento, sigue adelante. No te quedes estancado o ansioso porque no entendiste. Detalles prácticos. Puede suceder que algunas expresiones te conmuevan, despertando en ti resonancias profundas y desconocidas. Determina ahí mismo. Da vueltas en tu mente y en tu corazón, rumiando, ponderando y saboreando esas expresiones. Cuando hay una expresión que te conmueve, escúchala, vuélvela a leer, tenla ahí en tu corazón. Dile: Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Siento que estoy conmovido. Ayúdame a entender. Que no hay nada que entender. Ayúdame a sentir, a conocerte a ti. Eso sí. Puedes tomar lápiz y subrayarlas en tu Biblia. Escribe al margen de una palabra o una breve frase que sintetice aquella impresión. Como lo que te conmovió, lo que sentiste, lo escribas ahí a un ladito. Cuando en la lectura escuchada aparezcan nombres propios como Israel, Jacob, Samuel, Moisés, sustitúyelos por el tuyo, por tu nombre personal, pensando y sintiendo que el Señor está dirigiéndose a ti con tu propio nombre. Si la lectura no te dice nada, quédate tranquilo y en paz. Podría suceder que ese mismo pasaje leído otro día te diga mucho. Por encima de nuestra actividad humana está el misterio de la gracia, que por esencia es imprevisible. La hora de Dios no es nuestra hora. En las cosas de Dios es necesario tener paciencia. No te esfuerces tanto por captar y poseer exactamente el significado doctrinal de la palabra, el análisis, suéltalo, sino más bien procura meditarla,
gozosamente en el corazón, como María, dándole vueltas en la mente, dejándote inundar por dentro de las vibraciones y emociones que se desprenden de la proximidad de Dios. Ese sentir la presencia de Dios dentro de ti. Emociónate, vívelo, gózalo, date ese espacio para sentir ese abrazo en tu corazón de quien te creó y tanto te ama. Y conserva la palabra. Es decir, que sigan vibrando en tu interior esas resonancias a lo largo del día. En resumen, vamos a comenzar. En resumen, lee la palabra lentamente. 2. Saboréala gozosamente. Medítala cordialmente. Aplícala diligentemente. Señores, lo que estamos aprendiendo aquí es para llevarlos a nuestras vidas, no para saber mucho. Es para ponerlo en práctica, es para que si es algo nuevo no pasa nada, practicar, nos caímos, nos volvemos a levantar y seguimos buscando ser parte, tomar de ejemplo al Señor y hacerle caso, obedecer, porque de esta manera somos felices. Siempre ten esa meta en tu cabeza, esto que yo debo cambiar es para mi felicidad, es para poder vivir pleno. Qué gran bendición. Y que la palabra sea para ti, esto te lo dice Ignacio Larrañaga, todo lo que te he explicado, lámpara que ilumine tu camino, pan que alimente tu alma, fuego que encienda el fervor, ruta que te conduzca a la salvación, latido que aliente tu espíritu y vida que nunca se acabará. Amén. Entonces comenzamos pidiéndole al Espíritu Santo que venga para que nos enseñe qué es lo que nuestro Padre quiere que aprendamos hoy. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestro corazón, que nos enseñes qué es lo que nuestro Padre quiere que hoy aprendamos a través de su palabra. Amén. Comenzamos. Capítulo 6. Evangelio según San Lucas. Estamos en el Nuevo Testamento y estamos en Lucas 5, versículo 33. Versículo 33. Discusión sobre el ayuno. Es el título de esta parte de los escritos de San Lucas. Presta atención y pidámosle al Señor que nos enseñe qué quiere que aprendamos sobre esta vivencia de Jesús. Ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y beber. Jesús les dijo: ¿pueden acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces en aquellos días ayunarán. Le dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace, desgarrará el nuevo, y el viejo no combinará con el remedio del nuevo. Nadie echa vino nuevo en vasijas viejas, porque si lo hace, el vino nuevo reventará las vasijas, el vino se derramará y las vasijas se echarán a perder. Sino que el vino nuevo debe echarse en vasijas nuevas. Nadie después de beber el vino añejo quiere del nuevo, porque dice: el añejo es el bueno. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora pensamos, ¿cuántas veces tú y yo
juzgamos la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo somos estos fariseos que están criticando y juzgando a Jesús? Comparándolo con Juan el Bautista. ¿Cuántas veces tú y yo comparamos nuestra vida o la de otros con alguien más, con algo más? Cuando somos únicos y tenemos una misión única que hacer cada uno de nosotros. Yo nunca voy a poder ser igual que tú. Las comparaciones no son sanas. Y los juicios tampoco, señores. Los juicios nos alejan de la verdad. La verdad es Dios. Es Dios. Y aquí quiero que reflexionemos tú y yo cuándo somos o hemos sido como los fariseos. Que estamos criticando, juzgando, viendo cómo se cae la otra persona. Y en especial a Dios. Pregúntate si hoy le has dicho, ¿hasta cuándo esta pandemia? ¿Cómo puedes permitir que esto continúe, Señor? ¿Hasta cuándo tanta gente que muere, que se va? Tanta gente sufriendo. ¿Cómo lo permites? Lo estás juzgando en ese momento que te preguntas de esa manera. Debemos reflexionar y en especial ver, señores, cuando vemos que alguien más está bien, porque en este caso era envidia y rabia, porque ellos están bebiendo, comiendo y disfrutando de la presencia de Dios. Y yo no, porque se trataba era de los fariseos. Juan no estaba criticando a Jesús. Juan estaba haciendo lo que a él Dios le había pedido hacer. Oración y ayuno. Y estos fariseos estaban ciegos. No podían ver que era el Mesías a quien se estaban refiriendo. ¿Cuántas veces tú y yo también no podemos ver a Dios en otros? Por esas críticas, esa envidia, eso que pone nuestro corazón negro y oscuro y no nos permite ver. Se resiste la humanidad a lo nuevo. Esos son los ejemplos que el Señor le pone a estos fariseos. No tienen el espíritu abierto para las cosas nuevas de Dios. Jesús venía a hacerlo nuevo, sin abolir la palabra de Dios antigua. Él venía a cumplir lo que los profetas habían estado explicando a la humanidad. Él venía a darle cumplimiento. El mismo Dios se hizo hombre, imagínate tú. Todo un Dios metido en este cuerpecito físico, nacido de una mujer, criado, creció como un ser humano más porque él era hombre y Dios. Entonces, qué importante que tú y yo reflexionemos. Cuando no entendemos algo o no compartimos una manera de pensar, ¿qué sentimos adentro? Rabia, miedo, rechazo. Eso es desconfianza y Dios nos permite que confiemos en Él. Cuando haya algo que veamos, que no entendemos, que no estamos de acuerdo, oremos y pongámoslo en manos de Dios. Eso es lo que sí debemos hacer, porque ahí estamos confiando y pidiéndole al Señor que intervenga, que sea Dios en medio de esa situación. Abrirnos, señores. Dios hace las cosas nuevas y muchas cosas están cambiando en nuestras vidas. Mantengamos nuestro corazón abierto al Señor, cumpliendo los 10 mandamientos y confiando en Él, mientras hacemos obras de misericordia en este mundo. Luego Jesús tiene otro encuentro. En este momento de su vida estaban los fariseos viendo cómo lo encarcelaban, viendo cómo acababan con su vida, porque no les gustaba lo que él estaba haciendo. Era diferente. Los fariseos eran los que más sabían en esa época, ¿okay? Eran los maestros de la época. Y ellos
aprenderse todos los 10 mandamientos, enseñarlos, endurecieron su corazón y dejaron de amar. Se volvieron así como unas máquinas. O sea, el que no lo hace de esta manera, fuera. Esta persona, fuera. No había compasión en ellos, no había amor. Y no había apertura a las cosas nuevas de Dios. Entonces ellos no les gustaba Jesús por eso, porque Jesús hablaba de otra manera de vivir. Jesús hablaba de que había que amar. Y uno que otro se iba convirtiendo escuchándolo porque permitía abrir su corazón a ese mensaje de Dios. Que tú y yo también lo podamos hacer. Entonces viene en el capítulo 6 de Lucas, las espigas arrancadas en sábado. Para los judíos el sábado era sagrado, nadie podía trabajar, era el día de descanso, o es el día de descanso. ¿Qué pasó? Que los discípulos iban caminando con Jesús, los discípulos eran los compañeros de Jesús, sus estudiantes, y entonces toman unas espigas de trigo y empiezan a quitarle las semillitas y se las empiezan a comer. Y entonces de una vez salta un fariseo y les dice, porque hacen lo que no es lícito en sábado, o sea, porque están haciendo cosas ilegales. Imagínate, eso era ilegal. Y Jesús les responde esto. Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que le acompañaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que le acompañaban. Y le dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Los dejó en el sitio. ¿Quién era David? David había sido el rey de Israel, que había sacado a Israel, había podido recuperar a Israel de muchas guerras y situaciones. Era un rey muy amado. Y David, después de una batalla, llega con muchísima hambre y saca los panes que estaban en el templo, que nada más los sacerdotes podían comer, y se los da a la gente con la que él venía de trabajar, de luchar. Tenían hambre. Y esta hambre no es solamente física, también puedes llevar esta hambre espiritual, hambre de Dios, acercarnos a Dios. Y Jesús aquí dice, no nada más mi palabra, no nada más el pan que mi Padre provee, es para un grupo, es para todos. Y en momentos como estos, momentos donde tú sientes esa hambre, no pasa nada que vayas y busques a Dios. En el día de descanso no pasa nada que vayas y tomes algo de comer en el día de descanso. Y le dijo que era el Señor de los sábados también. El Hijo del Hombre es como Jesús se llamaba a sí mismo, el Hijo del Hombre. Y para terminar, llega Jesús y cura a un hombre, sana a un hombre que tenía la mano seca, paralizada. La mano paralizada. Y esto te lo voy a leer textual y quiero que tú y yo nos veamos. Primero, como los que señalan a Jesús, y pensemos y reflexionemos. Le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe las veces que tú y yo hemos sido así. Que señalamos, juzgamos, criticamos, buscamos que no se dé algo que alguien esté haciendo, que nos enseñe el camino y nuestras equivocaciones. Y luego nos vamos a poner tú y yo en el puesto de esta persona con la mano paralizada. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado paralizados y necesitamos del Señor? Quiero que veas cómo Él obedece a Jesús. Todo lo que le dice, aunque todo el mundo alrededor está molesto y no quiere que eso suceda. ¿Cuántas veces en tu familia, en tu trabajo, todo el mundo dice, no lo hagas, no está bien, no es lo de siempre, no sigas a Dios. ¿Para qué vas a seguir a Dios? Dios no existe. Y tú igualmente entonces obedeces los 10 mandamientos, obedeces y haces obras de misericordia, obedeces y confías en Jesús. Ahí está la diferencia
y ahí es donde tú y yo vemos los milagros. Te leo. Estamos en San Lucas capítulo 6, versículo 6. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaban al acecho los escribas y fariseos, por si curaba el sábado, al acecho, para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se puso allí. Entonces Jesús le dijo: yo les pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos le dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían con Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios. Jesús nos enseña aquí qué, señores. ¿Qué te llega a ti de esto? Reflexiona. ¿Será que existen días, horas, momentos en el día donde debemos dejar de hacer el bien? ¿Debemos dejar de apoyar a otro que lo necesita, que está paralizado, que está mal? Esa es la enseñanza de Jesús. Hacer el bien siempre, momento a momento, así sea sábado, así sea ese día de descanso, así sea ese momento donde tú te destinabas a descansar y olvidarte de todo. Si el Señor te llama a servirle, hacerlo desde el amor y con alegría, porque a eso viniste a este mundo, a eso viniste. Y va a pasar que hay gente que te va a decir alrededor: no hagas eso. ¿Y por qué vas a seguir ayudando a gente que ni conoces? No, descansa, tú no paras. Tú necesitas descansar. Hoy es domingo, nuestro domingo, día del descanso. No te pares de la cama, no salgas, come y duerme y ya, te lo mereces. Y ese día había un alma que tú podías apoyar, que tú, siendo extensión de Dios, puedes ayudar. Y mucho, no tienes idea cuántas almas puede tocar Dios a través de ti. Entonces, esta enseñanza que nos enseña a ser prudentes cuando veamos en otro ese servicio, cuando veamos en otro que aunque está cansado, sigue adelante y sigue sirviendo. Oremos por él, llevémosle la fortaleza, pidámosle al Señor la fortaleza de Dios para esa persona. Puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, tu esposa, y que tú estés preocupado por su salud, porque no para, porque trabaja mucho. Pídele al Señor que lo ayude, que lo enseñe, pero siempre desde la confianza en Dios, no desde que yo tengo la solución, porque entonces ahí me vuelvo egocéntrica y empiezo yo, y entonces caigo de víctima de lo que estoy viviendo. En cambio, cuando tú y yo ponemos todo en manos de Dios, esa situación difícil, ese servicio que queremos hacer pero todavía no vemos por dónde, entonces a su tiempo, con paciencia, eso va a llegar. Y muy probablemente mientras sucede, Él te va a preparar. Dios no te pone en nada que no te haya preparado. Y tú y yo somos muy impacientes y queremos todo para ayer. Queremos ya hacerlo, queremos ya estar ahí al servicio cuando ya lo conocemos y le amamos. Sabemos que lo poquito que nosotros podemos hacer no es nada comparado con lo que Jesús hizo por nosotros, y es abrir esa autopista de regreso al cielo a través de su inmensa misericordia, por el sacrificio que hizo por ti y por mí en la cruz. Nos conseguimos
a un Jesús en oración, ejemplo a seguir. Le toca elegir a 12 almas, elección de los 12. ¿Qué hace Jesús para elegir a estos 12? Quiero que prestes atención, porque esto es lo que tú y yo tenemos que aplicar en nuestras vidas si queremos ver cambios reales, sentir un alma plena, sentirnos siempre acompañados, revestidos de la fortaleza de Dios, de su amor, de su alegría. Presta atención. Lucas capítulo 6, versículo 12. Por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es un apóstol? Tenía que escoger 12 apóstoles. Son los enviados a distribuir la buena nueva. El Evangelio es la nueva buena. Este nuevo mensaje de Dios, tan importante que nosotros seamos apóstoles y también lo distribuyamos desde el amor y la alegría de compartirlo, no desde la imposición y de la obligación, que es muy diferente. ¿Qué hizo Jesús para escoger estos 12 apóstoles entre la multitud que lo acompañaba y que eran sus discípulos o estudiantes? Oró. ¿Y qué es orar? Es hablar en honestidad con quien te creó. Hablar, decirle desde el corazón: Señor, aquí estoy, guíame, enséñame quiénes son los 12 elegidos por ti. Me imagino esa oración preciosa de Jesús hablándole a su Padre, y no duró 5 minutos ni una hora, toda la noche. ¿Y qué representa la noche en la Biblia? ¿Qué crees tú que es toda la noche en oración? ¿Qué debemos aprender de eso? Señores, la noche son esas circunstancias, momentos difíciles en nuestras vidas. Esa es la noche. Esa es la noche y requerimos estar en oración en medio de esos momentos que son oscuros, de noche. ¿Y qué hizo Jesús mientras era la noche? Mientras no tenía idea cómo iba a seguir su camino, no sabía. En ese momento en que tú y yo no tenemos idea cómo continuar, se nos presentan esas circunstancias nuevas y decimos: ¿y ahora? Pues la recomendación y el ejemplo a seguir de Jesús es oración. Oración. Mientras tú y yo estemos en oración, estamos en comunión, unión con nuestro Padre. Aquí estás tú y aquí está Dios. Unión. Y van juntos hacia adelante. ¿Qué resultados tienes de eso? Que la angustia, la ansiedad, la preocupación no se adueñan de ti, el miedo, sino la confianza en Él te guía en el camino, ahí en esa tormenta donde no ves nada, no tienes idea cómo seguir adelante. Él va a ser tu guía, tu luz. Y Jesús, que era el mismo Dios, ¿qué hacía? Oraba, porque Jesús no hacía nada que su Padre no le dijera. Jesús es un digno ejemplo de comunión con Dios Padre, escucharle a Él y seguir su santa voluntad. Jesús no hacía nada sin la voluntad del Padre. Y esta decisión, toda en manos de Dios, toda la noche en oración. Y fíjate, cuando se hizo de día, pasó la tormenta, pasó el no sé, pasó este momento tan difícil que pensaba que no se iba a terminar nunca, de lo difícil que era, lo difícil, te estás dando cuenta, pasó, vuelve la luz a tu vida, vuelve esa alegría, el respirar profundo.
llamó a sus discípulos y eligió. Ya después que viene entonces el día, viene esa inspiración del Señor y toca tu corazón, porque una oración completa requiere que Dios te hable. La oración completa requiere la respuesta de Dios en tu vida. Aquí ya Jesús tenía la respuesta de Dios, tenía esos 12 apóstoles que debía nombrar. 12 personas humildes, sencillas, que no tenían idea, ni lo necesitaban, porque ellos estaban enamorados de Dios, ellos estaban con aquellas ganas de aprender y de darse por completo de una manera u otra. Eso también es ejemplo a nosotros a seguir, dejar de pensar en lo que viene, dejar de pensar esto, o sea, Dios me está llevando de la mano y si entonces va a ser más difícil de lo que yo pienso, a donde Él me quiere llevar. No te preocupes, confía en Él, porque día a día, momento a momento, Él te va a dar las gracias y los dones necesarios para que tú cumplas esa tarea. No lo vas a hacer solo. Y hoy puede ser que no tenga la gracia que necesito después. Y que de eso se trata. Por eso Él nos pide que confiemos en Él. Porque hoy me da las gracias que necesito y si yo las recibo, si yo estoy abierta al Señor, si yo le abro mi corazón y le digo, Señor, que hoy se haga tu santa voluntad en mi vida, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Con qué me vas a sorprender hoy? Háblale así, con alegría. Y entonces escoge estas 12 almas que hoy le tenemos tanto que agradecer. A estas 12 almas, los primeros apóstoles de Jesús. Y viene entonces ese momento donde Jesús va a empezar a evangelizar, a enseñarle al mundo entero junto a estas 12 personas cómo Dios nos ama, qué nos acerca a Él y qué nos aleja de Él. Entonces presta atención. La muchedumbre sigue a Jesús. Lucas 6, versículo 17. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírlo y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Una fuerza que sanaba a todos. La gente iba a donde estaba Jesús, a escucharlo, a entregarle sus enfermedades, a abrir su corazón, a tener fe, a creer que Él podía sanarles, que Él tenía un gran regalo para ellos, y era sacar esa enfermedad, sacar esos espíritus inmundos que los tenían o poseídos o atormentados. Y quedaba la gente encantada, pero era desde el gran amor y de la luz de Dios. Tú y yo tenemos hoy esa posibilidad. Tú y yo tenemos hoy esa posibilidad, hasta en nuestros hogares. Ve y adora a Jesús Eucaristía. Jesús murió en la cruz, pero resucitó. Y antes de su pasión, enseñó a estos 12 discípulos a consagrar un pedacito de pan y de vino en su cuerpo y su sangre. Ahí está el cuerpo de Jesús, ahí está Jesús físicamente. Es como que tú y yo, cuando vamos a adorarle,
a Jesús Eucaristía, en esa hostia que ya no es un pancito sino su cuerpo, estamos como esta muchedumbre alrededor de Él y vamos a sentir la fuerza de Dios que lo sana todo. Así que hoy siéntete parte de estas palabras. Ellos caminaron con Jesús de esta manera y fueron hacia Él. Mira qué importante, la gente iba a Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo queremos que Dios nos ayude, que Dios entre en nuestras vidas, que nuestro hogar cambie, que nuestro trabajo cambie, nuestra manera de vivir, esa soledad tan grande que tenemos, pero no nos acercamos a Él? No nos acercamos y requerimos tomar este ejemplo, como la gente, como sus discípulos se acercaban a Jesús. Entonces hoy te invito a que lo adores. Todos los días hay una lámpara de adoración por las redes en este momento de pandemia, donde tú puedes ir y adorar a Jesús por 1 hora, estar ahí. Hay adoraciones perpetuas. Si tú te metes en las iglesias, en los canales de YouTube, por ejemplo, Nuestra Señora de Guadalupe, Doral TV, ahí está perpetuamente Jesús, Eucaristía. Y sabes que para Dios no hay imposibles ni hay límites, y te bendice y vas a sentir su fuerza sanadora desde tu pantalla de teléfono, desde tu computador. Acércate a Dios, eso es lo que tanto necesitas. Más ahora, en estos momentos, necesitamos estar cerquita de Él. Y Él lo que nos va a dar son regalos y regalos y regalos a nuestra alma. Ahora presta atención porque viene lo más bello, su discurso inaugural. Aquí está empezando Jesús a evangelizar y mira lo que nuestro Padre lo inspira a hablar, y son las bienaventuranzas. Y dice así: y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Jesús alzando los ojos hacia sus discípulos. O sea, estaba más abajo que ellos, en humildad, manso y humilde de corazón, como es Dios, desde abajo. Va y les dice a sus discípulos, te lo leo de nuevo. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien y proscriban su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, que su recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Dios, antes de Jesús, mandó a sus profetas, ungió a personas como tú y como yo, que iban caminando en el camino con el corazón abierto al Señor, y los eligió para ser ellos que con la voz de ellos las personas pudieran conocer a Dios, pudieran saber de Él, tener esperanza, porque Dios nos utiliza a nosotros para hablar con la humanidad, para hablar con los demás. Si tú y yo se lo permitimos, por supuesto, y le decimos que queremos ser su instrumento, entonces Él elige a los profetas, y los profetas pasan años y años hablando de la gloria del Señor, hablando de un Dios cercano que nos ama, que está ahí para nosotros, que dejemos el mal camino, que vayamos por el camino recto. Manda los 10 mandamientos para que la gente pueda, con esos mandamientos, con esas 10 leyes, poder vivir en felicidad, porque el que cumple los mandamientos tiene ese gran regalo, vivir pleno y en felicidad. Y no les creían.
trataran mal a los profetas, como aquí en la palabra de Dios lo dice. Los odiaban, los expulsaban, los botaban, los injuriaban y les decían, ¿sabes? Les decían cosas contra su nombre, los proscriban su nombre como malo, o sea, como que estas personas son malas por causa de Dios. Imagínate, por causa del Hijo del Hombre. Ellos, todos los profetas prepararon el terreno para el momento en que Jesucristo iba a llegar al mundo, nuestro Mesías. Y la gente no le creía y los trataba mal. Por eso el Señor dice que nos alegremos en días como esos y que saltemos de gozo porque su recompensa será muy grande en el cielo. Todas estas personas que hicieron la voluntad de Dios en medio de este peregrinar en la tierra, hoy están gozando de la vida eterna en el cielo, felices y cerca de nuestro Padre Celestial. Entonces, señores, si hoy estamos viviendo pobreza, será el reino de Dios tuyo. Así que alégrate si estás en medio de una situación de pobreza, pobreza espiritual, pobreza económica, pobreza. Okay, Dios nos promete el reino de su reino. Debemos aceptar, mira, todo lo que Dios permite en nuestras vidas, como estos casos, el momento en que estamos en llanto, en situaciones difíciles, entregarlo como un sacrificio por algo importante, por la conversión de los pecadores. Señor, hoy tengo esta angustia, tengo este llanto, te lo entrego como un sacrificio por la conversión de los pecadores, por la salud de la humanidad, por la paz en el mundo. Y sigue adelante, que Dios te reviste y Dios te apoya en medio de las circunstancias difíciles que son finitas. ¿Qué quiere decir eso? Van a tener un fin, porque todo pasa. En este caminar que es en fe y que no podemos ver a Dios con estos ojos, sino que lo sentimos en nuestro corazón y su presencia nos arropa, en este caminar todo tiene un principio y un fin. Y esa situación de dolor, de pobreza, de llanto, de hambre de Dios, hambre de física, hambre emocional, todo va a pasar, tiene un fin. Y la diferencia va a estar en cómo tú y yo vamos a llevar esas situaciones en confianza con Jesús, para que Él pueda enseñarnos en nuestro corazón que no, y que Él se encarga, o de víctima de todo y sintiéndonos mal, abatidos, frustrados, hiriendo, dejando esas heridas en nuestro corazón, no permitiendo a Dios que las sane, e hiriendo a los demás porque eso es lo que está en mi corazón. Todo el tiempo estamos eligiendo. Yo le pido hoy al Señor que elijas a Dios. Las maldiciones. Pero hay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están llenos, porque tendrán hambre. Hay de los que ríen ahora, porque tendrán tristeza y llanto. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ay de nosotros cuando todo el mundo hable bien de nosotros, porque así trataban los padres, nuestros antepasados, a los falsos profetas. A los falsos profetas sí los querían. A ellos sí, porque ellos les decían todo lo que querían escuchar y les complacían de todo lo que ellos querían hacer. Los falsos profetas, eso en estos tiempos hay que estar muy pendientes, señores. Hay muchos falsos profetas. Recordemos que debemos siempre ir a Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él es el que nos va a llevar de regreso a nuestro Padre Celestial. De su mano sí. Entonces,
Tengamos mucho cuidado en nuestro caminar, porque hay de ustedes los ricos porque han recibido su consuelo. ¿Qué consuelo será ese que nos ha permitido sustituir a Dios en este mundo, que es lo más grande, lo que puede llenar nuestro corazón mayormente de esa plenitud y esa paz que no se acaba? Carros, casas, dinero, posición social, profesión, éxito en el mundo. Ser así, que todo el mundo me quiera. Y ahí recibiste tu consuelo. Te sientes lleno de las cosas del mundo. Pero créeme que cuando estás solito, en esa soledad, en ese tiempo de reflexión que muchas veces no tienes porque este mundo busca distraerte para que no llegues a Él, porque es en el silencio que el Señor nos habla. En ese momento de reflexión, cuando sientes tu corazón tan vacío, ese corazón que está creado para estar lleno del amor de Dios y está lleno es de las cosas del mundo, del que dirán, cosas materiales, falta de perdón, arrogancia. Y llega Dios y quiere llenarte de sus gracias, pero no hay espacio para Él. Él es lo último en tu lista. Cuando partas de aquí, cuando partamos de aquí y nos diga Jesús, a ver, cuánto amor diste, a cuántos apoyaste, a cuántas personas que tenían sed le diste de beber, a cuántos tenían hambre le diste de comer, a cuántos consolaste y tus manos estén vacías. Eso es lo que debemos evitar, señores. Y hoy que estamos vivos y recibiendo esta palabra, no es para que nos angustiemos, es para que reflexionemos y en su amor empecemos a cambiar. Pidamos a Dios que nos ayude a cambiar. Y cerramos capítulo Palabras de Vida de hoy con amor a los enemigos. Tú me vas a decir, ¿qué? Dios me pide que ame a quien me hace daño. Dios me pide que ame a quien me hiere. ¿Y cómo es eso? Pues vamos a leer. Lucas 6, versículo 27. Pero ustedes, los que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldigan. Rueguen por los que los difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y traten a los hombres como quieran que ellos los traten. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacen bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. La recompensa es grande y buena. ¿Cómo crees tú que yo puedo vivir con un corazón en paz?
con un corazón alegre, lleno de amor, de bondad, con una gracia que al que se me cruza en el camino pueda ver a Jesús en él. Ver lo bueno que tiene esa persona, aunque nadie lo vea. Sentir el corazón pleno. ¿Eso no te llama la atención? En medio de las adversidades y situaciones difíciles, que puedas sentirte pleno y seguir adelante. ¿Te llama la atención? En medio de la tormenta, estar a flote, no hundirte y ahogarte. Si esto tú sientes en tu corazón que lo quieres, que lo anhelas, porque hoy no tienes un corazón en paz, porque hoy tienes odio, rabia dentro de él, porque esa falta de perdón, el no saber cómo perdonar a alguien que te hizo daño, una situación, un momento, una despedida, una pérdida, te tiene tu corazón herido, triste, dolido. Eso es lo que Dios te promete si amas a tu enemigo. Bendigan a los que los maldigan. Si alguien te hace daño, te maldice, te quiere hacer la vida imposible, ora por él, ponlo en manos de Dios. Eso es una bendición que le estás dando. ¿Y sabes qué? Es muy grande y poderosa tu oración porque es difícil. Es lo que Jesús nos quiere decir. Es difícil, tiene un gran mérito orar por quien nos hace daño. Perdonar. Y tú dices, yo no puedo perdonar, no sé hacerlo. Y es verdad, tienes toda la razón, pero con Él vas a poder. Con el Señor podemos todo y Él nos da ese gran don del perdón y nos ayuda y nos lleva para poder sanar nuestro corazón. Entonces llévate estas reflexiones de hoy a tu corazón, ve al Evangelio de San Lucas y lee de nuevo todas estas citas bíblicas y pregúntale al Señor, ¿qué me quieres enseñar, Señor? Está disponible para ti. El vivir en el cielo en medio de este caminar de la tierra. Se puede vivir el cielo aquí. Se puede. Y tú puedes vivirlo. Abre tu corazón a quien lo creó, que Él sabe cómo sanarlo. Él sí sabe. Vamos a hacer una oración antes de terminar. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por todas estas enseñanzas. Gracias, Padre, por tocar nuestros corazones, por amarnos uno a uno. Gracias por bendecir nuestras vidas y por no apartarte ni un segundo de ellas. Gracias, Señor, por no rendirte con nosotros. Hoy te pido por todos los que están aquí aprendiendo de ti, teniendo sed de ti, queriendo conocerte y amarte. Llénalos de las gracias y dones que requieren para poder ir a tus sagradas palabras y encontrarse contigo, tener ese momento entre los dos. Bendice, Señor, a la humanidad. Bendícenos a todos, Padre. Somos pecadores y te pedimos perdón. Perdón por elegir odiar en vez de amar. Perdón por elegir el miedo en vez de confiar en ti. Perdón, Señor, por elegir la tristeza en vez de tu felicidad y alegría. Enséñanos, Señor, el camino. Enséñanos a tu Hijo Jesús y que hoy podamos tener ese encuentro personal con Él que nos permita conocerle, amarle y servirle.
Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Estoy publicándote el capítulo 7 que va a ser este mismo mes. Que tengas un feliz y bendecido día.